Hasta ahí con conversión de unidades, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces ahora ya sabemos cómo transformar, ¿no? Cómo transformar gramos de cualquier elemento a moles y de moles a, en este caso puede ser átomos, ¿ya? Ahora, también lo podemos realizar este cálculo, ¿no? Con compuestos químicos, como por ejemplo podemos determinar cuál es la masa, ¿no es cierto? La masa de la molécula de agua, de cualquier molécula, ¿no es cierto? De igual forma la podemos transformar a moles y de moles a átomos, ¿ya? Pero antes de empezar con este tema, les voy a indicar cómo calcular, ¿no es cierto? Lo que es la masa molecular. Entonces, anote como título, ¿no? Cálculo de la masa molecular. Cálculo de la masa molecular como título. Ya vamos con unos ejemplos. Notemos, ¿no es cierto? Ejemplos. Ya, ejemplos de cálculo de la masa molecular. Ya, primer ejemplo. Ya, vamos con el más fácil, a ver. Vamos a calcular, ¿no es cierto?, la masa molecular del agua, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Voy a colocar la fórmula química, ¿no? H2O. ¿Ya? ¿No es cierto? Ya listo. A ver, para poder calcular la masa molecular del compuesto tengo que identificar, ¿no? Identifico en la fórmula cuántos átomos de cada elemento tengo. Entonces, chicos, a ver, ¿cuántos átomos de hidrógeno, cierto, tengo en esta fórmula química? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Uno. ¿Seguros? Dos, ¿Seguros tengo solo uno? dos, Dos, Dos. ¿verdad? Tengo dos átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos de oxígeno? uno. Uno solo, ¿no? Recuerden que en química el uno se omite o se suprime, ¿no? Entonces hago lo siguiente, miren esto. Entonces los voy a separar, ¿no? Los voy a disgregar cada uno de estos átomos. Entonces, miren, ya. Hidrógeno, ¿no es cierto? Es igual a un solo átomo, ¿no? Este átomo yo lo multiplico por el peso atómico. Entonces voy a mi tabla periódica, ¿no? Voy a mi tabla periódica y busco el peso atómico del átomo de hidrógeno. ¿Ya cuál es el peso atómico del hidrógeno? Utilicen su tabla periódica. 1,00. Ya, 1,00 gramos, ¿no? Gramos. Ya, y resuelvo, ¿no? Miren, resuelvo, ¿no es cierto? 1 por 1,00 gramos es igual a lo mismo, ¿no? Perdón, aquí. Multiplico la cantidad de átomos, ¿no? En este caso, en la fórmula yo tengo dos átomos de hidrógeno. Entonces, tengo que multiplicarlo por su peso atómico. Entonces, ¿no es cierto? 2 por 1,00 gramos. 2,00 gramos. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto? Realizo el mismo procedimiento con el átomo de oxígeno. ¿No es cierto? Entonces, oxígeno, igual, ¿no es cierto? ¿Cuántos átomos de oxígeno encuentro en la fórmula de la molécula del agua? En este caso, un solo átomo, ¿no? Lo multiplico por su peso atómico. Indíquenme cuál es el peso atómico del oxígeno. 15,99. 15,99 gramos. Igual, ¿no? Ahora resuelvo, ¿no es cierto? 1 por 15,99 me da lo mismo, ¿no? 15,99 gramos.
Ya, hasta ahí estamos claros, sí, ¿verdad? ¿Tenemos alguna dificultad hasta ahí? ¿No? ¿No tenemos ninguna dificultad? Ya. Entonces, miren, chicos, estos dos resultados que yo obtuve, ¿no? Al momento de disgregar, de separar los átomos, tengo que sumarlos, ¿no? Voy a sumarlos. Voy a sumar estos dos datos, ¿no es cierto? Entonces, 2,00 gramos más 15,99 gramos es igual, ¿no es cierto? A 17,99, en este caso son gramos, mol, ¿no es cierto? De agua, ¿no? De H2O. Ya. Este dato que yo obtuve, esta es la masa molecular, ¿no? Esta es la masa molecular de la molécula de agua. Ya, eso es lo que pesa. 17,99 gramos mol de agua. Ya, no sé si está claro esta parte, está difícil, ¿está entendido? Sino para proceder a hacer otro ejemplo, ¿no? Vamos con otro ejemplo entonces. Ya vamos a calcular la masa molecular del ácido sulfúrico. H2SO4. Ya vamos a calcular, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En este caso tengo que disgregar, ¿no? Disgrego cada uno de los átomos que conforman esta fórmula química, ¿no es cierto? Entonces empiezo a disgregar. Ya, hidrógeno. Es igual. ¿Cuántos átomos de hidrógeno encuentro en la fórmula molecular del ácido sulfúrico? 2. Ya, 2. Eso lo multiplico por su peso atómico, ¿no? Ya arriba puedo copiar, ¿no es cierto?, el dato del peso atómico del hidrógeno. Equivale a 1,0 gramos. Y resuelvo, ¿no es cierto? 2 por 1,00 gramos sería igual a 2,00 gramos. En este caso son gramos de hidrógeno, ¿no? Ya, ahora voy con el azufre, ¿no es cierto? El siguiente elemento es el azufre. Azufre igual. ¿Cuántos átomos de azufre encuentro en la fórmula molecular del ácido sulfúrico? 1. 1. Recuerden que el 1 se omite, ¿no? En química. Entonces, en este caso tendría un solo átomo. Por su peso atómico. Ya, ahora en su tabla periódica, busque el peso atómico del azufre. 32.06. Ya, 32,06 gramos, ¿no? Es igual, ¿no es cierto? 1 por 32,06 gramos es lo mismo, ¿no? 32,06 gramos. ¿Ya? Y esta fórmula también, ¿no es cierto?, contiene lo que es átomos de oxígeno. También tendría que realizar el cálculo con el oxígeno. Oxígeno igual. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 1. 4. ¿Seguros? 4, ¿no? En la fórmula me indica que tengo 4 átomos de oxígeno. Eso lo multiplico por su peso atómico. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? 15,99. 15,99 gramos. ¿Ya? Resuelvo, ¿no? 4 por 15,99. Entonces digite mi calculadora. 63.96. 63,96 gramos, ¿no? 0,96 gramos. ¿Ya? ¿Qué tengo que realizar al final? Sumar. Ya, empiezo a sumar, ¿no es cierto? Entonces sumo estos tres datos. Hago la suma, ¿no? Hago la suma para poder calcular la masa molecular, en este caso del ácido sulfúrico. Ya. Entonces digiten en su calculadora y me indican el dato. 2,00 98,02. 98,02, ¿no es cierto? 0,2 gramos por mol.
¿ya? De H2SO4, ¿no? En este caso de ácido sulfúrico. H2SO4. Entonces, miren, esto es lo que pesa, ¿no? Esto es lo que pesa el ácido sulfúrico. Esta es la masa molecular del ácido sulfúrico. Entonces, yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo hacer este mismo procedimiento para cualquier fórmula química. Yo puedo determinar, ¿no? Cuál es la masa molecular. En este caso puede ser del dióxido de carbono, del, del anhídrido carbónico, del ácido fosfórico, ¿no? De cualquier elemento o compuesto puedo calcular su masa molecular, ¿ya? Pregunta, ¿está difícil esto? ¿Está fácil? Chicos, ¿está fácil? ¿Está difícil? ¿Está fácil o está difícil? Calcular la masa molecular de cualquier compuesto. Sí, está fácil. Ya, sí está fácil, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya terminaron de copiar, ¿no? En este caso van a calcular, a ver, van a calcular la masa molecular del amoníaco. Le van a resolver este ejercicio. Aquí les voy a colocar la fórmula química NH3. Y me van a indicar cuál es la masa molecular del ácido sulfúrico. Entonces les voy a ver, ¿no? Voy a ver si están resolviendo. Y me van a indicar cuál es el dato. ¿Cuál es la masa molecular del ácido sulfúrico? Activen nomás su cámara para poderles observar. Nitrógeno, hidrógeno, ¿no? Entonces van a calcularnos la masa molecular del amoníaco. Diecisiete. Ya en este caso son 17 gramos mol, ¿no? Ya ese es el peso molecular o la masa molecular del amoníaco. Termina nomás de calcular. Termina nomás de calcular este peso molecular. Ya, no está difícil, ¿no es cierto? Entonces vamos al siguiente tema. Ya, ¿puedo borrar? Sí. Ya, chicos, entonces miren, ¿no? Lo que nosotros estamos realizando en este momento se llaman conversiones de unidades químicas, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? En la primera clase del día de hoy ya hablamos, ¿no es cierto?, acerca de esto. Una mol, ¿no? Una mol. Aquí les voy a colocar este ejemplo, ¿no? Lo que le pasó a mi note.
Algo le pasó. Ya, entonces chicos, miren, ¿no es cierto? Una mol, ¿no es cierto? Una mol de cualquier elemento, bueno, pongámosle como ejemplo al hidrógeno. Una mol de hidrógeno, ¿no es cierto? Equivale, ¿no? A su peso atómico en gramos, ¿no? 1,00 gramos, ¿ya? De hidrógeno. O también equivale, ¿no es cierto? A un número de Avogadro, a 6,022 por 10 elevada a la 23, en este caso átomos. Ya, eso fue lo que vimos al inicio, ¿no? Ahora miren esta parte también. También puedo determinar esto, ¿no? Una mol, ¿no es cierto? De cualquier compuesto, en este caso, como ejemplo, lo voy a tomar al amoníaco, ¿no? El que recién ustedes calcularon. Una mol de amoníaco equivale, ¿no es cierto?, a su peso molecular. En este caso, su peso molecular, ¿no es cierto?, son 17 gramos de amoníaco, NH3. ¿Ya? Y de igual forma, ¿no es cierto?, equivale a un número de Avogadro, a 6,022 por 10 elevada a la 23. Ya, pero en este caso, miren, ¿no? En este caso son moléculas, ¿no? Ya no son átomos. En este caso ya puedo calcular lo que son moléculas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Se fijan, hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre los átomos y entre las moléculas. Pero igual, ¿no es cierto?, podemos determinar las mismas unidades, ¿no? Los pesos y el número de Avogadro, ¿no? No varía. Ya, entonces ahora vamos a utilizar esto. Esta parte de aquí. Y vamos a realizar cálculos. Ya, otra vez, a ver, vamos con ejercicios. Permítanme eliminar esto de aquí. Ya, vamos con los ejercicios, a ver. A ver, vamos con unos ejemplos primero, ¿ya? ¿No es cierto? Una mol, ya, en este caso puede ser de agua, ¿no? Una mol de H2O equivale, ¿no es cierto?, a su peso atómico. En este caso, ¿cuánto es el valor de la molécula de agua? ¿Cuánto nos dio? 17,99, ¿no? Gramos de H2O. Ahí esto también puede equivaler, ¿no es cierto?, a un número de Avogadro. A 6,022 por 10 elevada a la 23. Ya, vamos a tomar como referencia esto, ¿no es cierto? Y la ruta, ¿no es cierto? No se olviden de la ruta también. Ya, primero gramos, ¿no? Gramos. De gramos pasamos a mol o moles. Y de moles pasamos a átomos. Ya, vamos a utilizar estas dos referencias. Ya, vamos con los ejercicios, a ver. Primer ejercicio.
Ya, anota el primer ejercicio, a ver. ¿Cuántas moléculas ¿Cuántas moléculas se encuentran en 2,7 gramos de metano? CH4. Ya, ese es mi primer ejercicio, ¿no? ¿Cuántas moléculas se encuentran en 2,7 gramos de metano? Ya. Primero, ¿no es cierto? Los datos. A ver, datos. Ya, ¿cuál es el dato? ¿Quién me ayuda indicándome cuál es el primer dato? 2,7 gramos de metano. Ya en este caso, ¿no es cierto? Tengo 2,7 gramos de metano. Ya, ¿cuál es mi incógnita? Ahora que quiero saber. Las moléculas. Ya, ahora quiero determinar, ¿no? ¿Cuántas moléculas hay en estos 2,7 gramos? Y en este caso aquí son moléculas, ¿no? Ya. Para este caso, la ruta es la siguiente, ¿no? Gramos, moles, moléculas. Ya, a ver. Primero, ¿qué es lo primero que yo tengo que realizar, no es cierto? Tengo que realizar lo siguiente, tengo que realizar lo que es el cálculo, ¿no? El cálculo de la masa molecular, en este caso del metano. Ya, entonces, realiza el cálculo. A ver, realiza el cálculo. Me va a indicar cuál es la masa molecular del metano. Masa molecular del CH4. Ya, usted ya sabe cómo calcular, ¿no? Me va a indicar cuál es la masa molecular del metano.
¿Ya calcularon, chicos, la masa molecular del... 16,01. ¿A todos les salió el mismo dato? La masa molecular del metano. ¿Cuál es el valor de la masa molecular del metano? 16,01. 16. 16,01, ¿no? Sí. Gramos. Ya, ¿no es cierto? Entonces, a ver. Ya tengo mis datos, ¿no es cierto? Ya realicé el cálculo de la masa molecular, porque en este caso me indica, ¿no? Ya no son átomos, ahora estamos hablando de un compuesto, ¿no? En este caso del metano. Vamos a la resolución. A ver, resolución. De igual forma, ¿no es cierto? Voy a aplicar una regla de 3. ¿Ya? Permítanme colocarles aquí las equivalencias para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? De una mol del elemento, ¿no es cierto? Equivale en este caso al peso molecular. Y el peso molecular a un número de Avogadro. Na. Ya, y aquí les voy a colocar la ruta, ¿no? De gramos pasamos a moles. Y de moles en este caso a moléculas. Ya, entonces necesito estas equivalencias, ¿no? Y esta ruta. Entonces vamos a la resolución, a ver. Voy a mi ejercicio, ¿no? El dato me da en gramos y me indica que tengo que saber, ¿no? Buscar cuántas moléculas. Entonces, miren, me encuentro aquí, ¿no? Me encuentro en los gramos, ¿ya? Estos gramos, ¿no? Estos 2,7 gramos, primero tengo que transformarles a moles y luego esas moles las voy a transformar a moléculas. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Ya, utilizando la equivalencia, ¿no? La equivalencia. Entonces, utilizo el dato del peso molecular, ¿no? 16,01 gramos, ¿no es cierto? En este caso son gramos de metano. Equivale, ¿no? Equivale a una mol, ¿no? Una sola mol de metano, ¿ya? Ahora quiero saber, ¿no? Ahora quiero saber. 2,7 gramos de metano, ¿cuánto equivale? Y en este caso me van a indicar la respuesta porque ya les enseñé cómo resolver una regla de 3. Entonces en su cuadernito usted resuelva la regla de 3. Ya les indiqué cómo resolver una regla de 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer, no es cierto? 2,7 multiplica por una mol y el resultado lo divide para 16,01, ¿ya? Y me va a indicar cuál es el valor, cuántas moles. 0.10. Repítame otra vez, me escuché entrecortado. 0.16. 0,16, en este caso son moles, ¿no? 0,16
16 moles de CH4. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto? Ya llegué a moles. Ahora de moles yo tengo que pasar a moléculas. Entonces, ¿no es cierto? Hago nuevamente la equivalencia, ¿no? Utilizo esta equivalencia de acá arriba. Una mol, ¿no? Una mol de CH4 equivale, ¿no es cierto?, a un número de Avogadro. 6,022 por 10 elevada a la 23. En este caso son moléculas, ¿no? Moléculas. Ya, ahora quiero saber, ¿no es cierto? Estos 0,16 moles que yo calculé, ¿no? En la primera regla de 3, quiero saber cuántas moléculas hay en esas 0,16 moles. Cero coma 16 mol o moles de SH4. ¿A cuántas? En este caso, ¿a cuántas moléculas equivaldrá? Entonces resuelvan, ¿no es cierto? Resuelvan nuevamente la regla de 3. ¿No es cierto? En X, ¿no? 0,16 por 6,022 por 10 elevado a la 23. Y eso lo divido para una mol. Me van a indicar cuál es el dato. 9.63 por 10 elevado a la 9,63 por 10 elevada a la 22. a la 22. Y en este caso son moléculas, ¿no? Moléculas de CH4. Ya. Entonces, chicos, miren, ¿cómo nosotros vamos a resolver este tipo de ejercicios? Ya, primero, ¿no es cierto? Lo importante es el enunciado. Tenemos que leer, ¿no? Leemos qué dato tenemos y a dónde queremos llegar. ¿Ya? Eso es lo importante, ¿no? Para que usted no se pierda. Entonces, mire, ¿qué es lo que yo tengo, no? Tengo en este caso 2,7 gramos. ¿Y a dónde yo quiero llegar, no? Quiero llegar a moléculas. ¿Ya? Entonces, miren, ¿no es cierto? Me ubico en mi ruta, ¿no? Me encuentro en gramos y me dice que yo quiero llegar acá, a moléculas. Ya. Primero, ¿no es cierto? ¿Por dónde yo tendría que pasar? De gramos paso a moles, ¿no? Y luego de moles paso a moléculas. ¿Ya? ¿En dónde realizo este paso, no es cierto? Lo realizo aquí, ¿no? En la resolución. Si ustedes se dieron cuenta, ¿no es cierto? Estos 2,7 gramos, ¿no es cierto? Me indica que equivalen a 0,16 moles. Ahora, esos 0,16 moles, ¿no es cierto? En este caso ya pude determinar, ¿no? Cuántas moléculas encuentro en estas 0,16 moles. Ya, esa es la ruta, ¿no es cierto? ¿Y de dónde saco estas equivalencias, no? Esta parte es importante, mire. El 16,01 gramos, ¿no es cierto? Ese es el peso, ¿no? Este es el peso molecular del metano, ¿ya? Equivale a una mol, ¿no? Equivale a una mol. ¿Ya? Eso es lo que me indica, ¿no es cierto? La equivalencia. El peso molecular equivale a una mol. O de igual forma, puede equivaler a un número de Avogadro, ¿no? Entonces, en la parte superior, si ustedes se dieron cuenta, yo coloqué, ¿no es cierto? Coloqué la equivalencia. Una mol equivale, ¿no es cierto?, a 6,022 por 10 a la 23. Ya, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La ruta y los datos que nosotros tenemos y las equivalencias para realizar la conversión. Van a realizar el siguiente ejercicio, a ver. No sé si ya terminaron de copiar o tal vez tienen alguna pregunta.
en la resolución de estos ejercicios? ¿O si está claro? Necesito que pregunten, chicos, porque recuerden que estamos a tiempo para despejar dudas y esto sí, esta parte sí les toman cuando ustedes van a dar una evaluación de ingreso a la universidad. ¿Sí está claro? Sí, no, sí. Sí están ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, listen. ¿Está claro o no está claro esta parte? Sí, listen, está claro. Ya, entonces van a resolver el siguiente ejercicio. Pero nos volvemos a unir a la clase de nuevo. Sí, cierto, tenemos un minuto. Nos volvemos a unir.